En el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, me place presentar un entrevistado, yo diría que distinto, porque Alfredo de la Cruz, politólogo, ingeniero, con estudios muy diversos en academias muy diversas, europeas del país, estudios de defensa, conocimientos de geopolítica. No es solamente una persona que se dedicó a acumular conocimiento, que vaya si lo ha acumulado, sino que también lo divulga y lo comparte. Participa constantemente en nuestra programación dominical, Los Sabios en la Z, y allí cumple un rol siempre de, no solo de moderación a veces de las pasiones, sino también de ese marco teórico. No porque sea alguien que cite mecánicamente libros, que puede hacerlo con mucha facilidad, sino porque sabe aplicar la cita, profesor, que eso, ¿verdad?, es lo más importante, ¿no? Así que yo quiero saludar a Alfredo, que es un amigo y una persona a la que valoramos mucho. Además, también es un conocedor del tema de la energía, la cual sabe siempre en sus escritos vincular muy bien al tema geopolítico. Dicho sea de paso, escribió una columna en estos días que me encantó, cuando la geopolítica toca el bolsillo. Yo creo que el mejor título no pudo ser. Alfredo, bienvenido, hermano, al Gobierno de la Mañana. Gracias, José Luis, gracias. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes, con personas como tú, que quiero y admiro mucho. Eso es mutuo. El ingeniero, que nos seguimos mutuamente, Julieta, que no decir, y bueno, el equipo completo. Dios y Fausto. Sí, es un honor, es un placer estar aquí. Arranquemos, Diulka. Bueno, Alfredo, en este momento nosotros estamos esperando buenas noticias en el plano internacional. El próximo viernes se daría a conocer la ratificación del acuerdo entre Estados Unidos, Irán e Israel. ¿Qué podemos esperar después del viernes? Bueno, esa es una buena pregunta que puede dar para varias tesis doctorales, sí, porque la gran pregunta que se hace el mundo ahora mismo es ¿qué va a pasar? Pero sobre todo, ¿qué hay en el acuerdo? Porque todavía no se ha hecho público lo que se dice que tiene el acuerdo. Obviamente, ambas partes... Mañana habrá que ratificar lo que se escribió. Ambas partes han empezado a hablar del mismo, a veces de manera contradictoria. Pero en lo que podemos estar de acuerdo, que debe tratar este pacto, que no es un acuerdo de paz como muchos lo están vendiendo, es un memorándum de entendimiento, o sea, un memorándum de intenciones. Es decir, vamos a delimitar los temas en los cuales vamos a negociar, a ver si nos ponemos de acuerdo. Entonces, en principio podríamos estar de acuerdo en tres ejes. Primero, la extensión del alto el fuego por 60 días para las negociaciones. Segundo, la reapertura del estrecho de Hormuz, que está cerrado, ¿verdad? Está cerrado por Irán y Estados Unidos, la Armada de Estados Unidos tiene bloqueado los puertos iraníes para que no entre ni salga nada de allí, ¿verdad? Y un tercer punto fundamental sería el programa nuclear de la República Islámica de Irán. A pesar de que el presidente Trump ha dicho que es un gran pacto, que es un gran acuerdo, las informaciones que nos llegan desde el lado iraní no hablan de eso. Hablaría de que de alguna manera Irán sale más fortalecido que como estaba al 28 de febrero cuando empezó la guerra. Porque, bueno, volvamos atrás. Desde el año 2018, cuando el presidente Donald Trump se sale del proyecto, en aquello que llamamos el Trump 1.0, se sale del acuerdo nuclear que habían firmado los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania. Sí, el Pacto Integral Conjunto. Exacto. JCPOA. Sí, Trump se sale diciendo que ese es un pacto malo, que Obama hizo un mal acuerdo y que es necesario sacar a Estados Unidos de ese acuerdo, ¿verdad? Porque ese acuerdo no funciona, además de que le dio miles de millones de dólares a Irán. Bueno, partiendo desde ahí, entonces un acuerdo ahora tendría que ser mejor que el que se estableció en el 2015 por el gobierno de Obama, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es, ya acorde con el memorándum de entendimiento, es que en realidad Irán está saliendo mejor parada. ¿Por qué? Porque Irán había hecho concesiones antes del 28 de febrero. El 27 de febrero, recuerden que salió rápidamente de Pakistán a hablar de los avances que se habían logrado
ya se había logrado que Irán no enriqueciera uranio, una serie de temas que ahora, y como quiera, se atacó. Entonces, ahora mismo puede decir el mundo, bueno, pero entonces ¿para qué fue la guerra? Si volvemos a la misma posición anterior al 28 de febrero, con las mismas concesiones que se han hecho, y ahora Irán está empoderado. ¿Por qué? Porque Irán descubrió que tiene un arma estratégica que puede secuestrar la economía global, que es el estrecho de Hormuz. Entonces, ahora mismo se dice Trump que el estrecho de Hormuz está abierto. Los iraníes dicen que se va a abrir. Los iraníes dicen que se cumplieron una serie de sus demandas. J.D. Vance dice de Estados Unidos que esas demandas podrán ser atendidas en el sentido que Irán vaya cumpliendo. Entonces, como vemos, estamos en medio de una guerra narrativa donde tenemos que coger y dejar, pero que aparentemente Irán está saliendo más fortalecida que como estaba el 28 de febrero. Si bien su país está destruido, pero ahora mismo fíjense que el presidente Trump se le nota la prisa por lograr un acuerdo, porque sabemos que tenemos elecciones de medio términos y la mayoría de los sondeos hechos dentro de Estados Unidos hablan de una favorabilidad hacia el Partido Republicano menor al 37%. Por lo tanto, si las elecciones fueran hoy, los republicanos podrían perder ambas cámaras. Y ustedes saben lo que eso significa. Algunos hablan de un impeachment que podría ser factible, y si bien él salió muy bien librado del último que se le hizo, no existe garantía de que lo haga de que pueda salir ahora. Entonces, de ese punto de vista, Irán se ha empoderado, porque Estados Unidos necesita terminar una guerra para implicarse en los temas que realmente son de su base de apoyo electoral, como las fronteras, la inmigración de los países latinoamericanos, la economía, que la inflación está superior a un 4%, el tema de Cuba, en fin, son temas que son lo que el electorado de Trump entiende que él debería estarse ocupando, porque lo que él le vendió a su base de apoyo electoral es que iba a traer sus muchachos del exterior a Estados Unidos y que no iba a estar peleando guerras ajenas. Entonces, desde ese punto de vista, continúo diciendo, Irán se muestra ahora mismo con que ha sido el que ha salido ganador. Además de que en esos acuerdos, según hemos conocido del lado de Irán, habría que devolver cerca de 24 mil millones de dólares que están en bancos de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar e incluso de Estados Unidos. Dinero que es de Irán, que está congelado por las sanciones que le aplicaron. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista y mirando con la cosmovisión de Oriente, entonces Irán saldría a triunfar, saldría con prestigio, y entonces Irán le ha demostrado al mundo que ellos sí saben cómo se doblega una potencia. Si bien no la han doblegado en términos militares, pero sí en términos estratégicos. Entonces, ¿qué significa esto? China y Rusia, que están en la sombra, no se implican en la guerra, pero ven con buenos ojos que Irán le tiene entretenido a Estados Unidos y no se mueve allá al Pacífico. Por tanto, de lograrse este alto el fuego de 60 días y negociar un acuerdo de paz, que eso también veremos, usted puede estar seguro que grandes inversiones van a venir de China, y también podría haber más colaboración de parte de Rusia. ¿Por qué? Porque Irán sale en muy buena posición de este enfrentamiento, que deja muy mal parada a la que en teoría es la primera superpotencia global. Entonces, traemos eso hacia acá, en la República Dominicana, y vemos que, bueno, el país, pues el gobierno ha presentado un plan anticrisis, previendo una crisis que se pudiera dar, pero que todavía no se, digamos que no tiene sus efectos, o que esos efectos se pudieran mermar a partir de ese acuerdo. Usted, como politólogo, entiende que ha sido una buena estrategia del gobierno someter este plan anticrisis de manera, ¿usted cree que va a ser de manera coyuntural? ¿Usted cree que va a ser permanente? Políticamente hablando, ¿tiene sentido presentar un plan de esta naturaleza para luego retirarlo? Es decir, para luego suspender las medidas que se tomen allí una vez son conocidas en el Congreso. Sí, políticamente, ¿qué lectura usted le da a esta jugada del gobierno? Sí, bueno,
tenemos que trasladarnos al pasado. Si recordamos la ola de reformas políticas, sociales y económicas que enarboló el PLD con su ingreso al poder en el año 1996, se agotaron. Y en términos históricos y políticos le correspondía a los gobiernos del PLD que dirigió el entonces presidente Danilo Medina hacer una gran reforma para continuar con la ola de reforma creada por las administraciones anteriores del PLD que dirigía entonces el entonces presidente Leonel Fernández. Estas reformas no se hicieron. Lo que si se puede llamar reforma, lo que hizo en el 2012, que fue un parche, entonces acarreamos esas deficiencias. Y es decir, podríamos decir, si llamamos eso reforma, aunque yo no soy economista, tenemos 14 años sin una reforma. Entonces, ha tenido el pueblo que estar cargando, la clase media, que es siempre la que carga la democracia, y la clase desposeída, la clase popular, que son las últimas que se dan cuenta de la crisis porque reciben subsidio. Entonces, la clase media ha soportado el costo de la democracia. Y todos en este país, todos los líderes políticos saben que hace falta hacer una reforma fiscal. Una reforma fiscal progresiva, no regresiva, donde quienes más ganen, más paguen, que se distribuya la carga de la democracia, porque al final, si estallan conflictos como lo que vimos en Chile, en el pasado y en Colombia, quien más tiene que perder son los empresarios y los que pueden. Entonces, en ese sentido, no se ha hablado de una reforma fiscal ahora, sino de un plan coyuntural para salir de la crisis. Por ejemplo, usted decía que la crisis no ha llegado. No, es que no es así. Mire, nosotros todavía no hemos recibido los coletazos de la crisis del cierre del estrecho de Hormuz. Los ingenieros económicos y los economistas especializados en estos campos hablan de que el coletazo de ese cierre por casi 3 meses del estrecho de Hormuz, por donde pasa 1/5 de los energéticos globales y entre el 15 y el 18% de las conexiones de data, el coletazo lo vamos a recibir a final de año y a principio del próximo año, por lo que organismos internacionales del área económica como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hablan de que el crecimiento económico global se va a caer a final de año en un 3%. Incluso las proyecciones que hacen para el año que viene son de un crecimiento económico global por debajo del 3%. Y algunas de estas instituciones hablan de un 2.5%. Y entonces, aún se abriera el estrecho de Hormuz con este memorándum de entendimiento en los próximos días, eso no es suficiente, porque retomar la circulación de los energéticos a nivel global es un asunto que va a tardar cerca de 60 y cuando más 90 días. Entonces, eso es una vez empezar a circular. Tenemos una noticia importante, y es que, anunciado el acuerdo, el petróleo de referencia global, el Brent, bajó por debajo de $85, y también el de referencia de Estados Unidos, la tasa intermedia. Está en 77 esta mañana. Sí, pero es bueno que el público entienda que es el petróleo que se comercializa de referencia a los mercados energéticos, pero el petróleo que es el petróleo de papel, que por cada barril de petróleo físico que hay, podrían existir 5 o 6 barriles en papeles. Claro. Entonces, es el precio de ese petróleo, pero hay documentadas transacciones para petróleo físico. Claro. Si yo lo quiero ahora, $170. Entonces, lleva ese 170 y $180. Para futuro, que se comprara con precio anterior. Así también es. Entonces, todo esto implica que países como el nuestro, no solo la República Dominicana, sino países en vía de desarrollo de nuestro mismo nivel, estamos sometidos a la misma presión, a los mismos impactos. Por tanto, hay que prevenir. De hecho, la convocatoria del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en semanas pasadas fue positivo, porque esa es una de las funciones de ese organismo desde el punto de vista de la seguridad nacional, y por tanto sus análisis son muy importantes para el gabinete el gabinete presidencial. Entonces, yo pienso que estas medidas son importantes. Obviamente, escuchamos al ministro de Hacienda, Magín Díaz, hablar del alcance del proyecto, donde el gobierno aspira a recaudar entre 40 y 50 mil millones de pesos para poder equilibrar, porque al día de hoy el mismo Magín Díaz decía que el gobierno ha tenido que en subsidio
desembolsar más de 20,000 millones de pesos. Y si usted recuerda, cuando empezó la guerra en Irán, el 28, la gasolina aquí estaba a 290 pesos. Y hoy la gasolina anda por los 331 pesos aproximadamente. Entonces, es necesario, no puede dejar que ocurra la situación de impacto grave, sino que hay que tomar las previsiones, porque para eso son los gobiernos precisamente y sus equipos estratégicos, para con antelación avisorar el futuro y tomar decisiones para que impacten lo menos posible en la población, porque al final el fin último del Estado es garantizar el bienestar común de la población. Entonces es necesario esto. ¿Qué ve Omar en ello? Que líderes de la oposición se opusieron a la misma y hablaron en contra. Yo pienso que momentos como estos son oportunos para, con la experiencia de personas como los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, que tienen una experiencia de Estado envidiable, de gobierno, dar sus opiniones, porque según decía Magín, estaban abiertos a ella. Entonces, este es el momento oportuno. De pronto, tú lo ves así, yo lo veo así, buscamos un punto medio en beneficio de la sociedad dominicana. Yo pienso, no sé si con esto contesto su pregunta, Julieta. Sí. Muy bien. Alfredo, buen día. ¿Qué te parece a ti la opinión del director de la CIA, que no cree que Irán vaya a cumplir con los acuerdos pactados con Estados Unidos? Otra pregunta interesante. Mira, el detalle aquí es que ninguno de los actores son confiables. Ningunos. Ni lo es Donald Trump, ni lo es Benjamin Netanyahu, ni lo son en Irán tampoco. Ahora bien, tenemos que estar claros en algo. Si Irán había querido tener una bomba, podía haberla tenido hace tiempo. Pues eso hace tiempo, porque Irán tiene el know-how. Ahora, recuérdate que había una fatua del anterior ayatollah Ali Khamenei de no, porque eso era contrario a Alá, a los designios de Alá. Porque sí, Irán estuvo buscando una bomba. No la ha tenido de buena fe, no la ha buscado por Dios. No, 20 años atrás sí estaban implicados en un proyecto, pero lo dejaron. Oye, no es que dejaron el programa nuclear en sí, el programa nuclear está intacto. Lo que pasa es que, según dice un experto estadounidense, Theodore Posto, que es uno de los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts y fue asesor de el jefe de operaciones de la Armada de Estados Unidos, un tipo que es muy respetado en el ámbito científico nuclear. Postula algo que yo podría estar de acuerdo con ello. Lo que pasa no es que Irán no quisiera tener el arma nuclear, es que desde el punto de vista estratégico, si Irán se armaba de una arma nuclear, ¿qué iba a pasar con Arabia Saudita? Se iba a armar con una arma nuclear porque el programa de Pakistán lo pagó Arabia Saudita. E incluso recientemente se habló del paraguas nuclear, donde estaría incluido, además de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, y también estaría incluida, no recuerdo si mencionaba los acuerdos recíprocos. Sí. Entonces, desde el punto de vista estratégico, entonces tú haría que se armaran todos, pero sí tener el know-how y la preparación para que, si se ve que el régimen va a desaparecer, poder en pocas semanas armar un arma nuclear. Entonces, en ese sentido, los 400 y tanto de kilogramos de uranio enriquecido, U-235, o sea, está al 60%. Lo difícil es tú ir de poco a 20. Después que tú llegas a 20, el hito histórico está hecho ahí. Ya subir de ahí en adelante es una pasada. Con 60% el U-235 es cosa de una semana para tener uranio enriquecido al 90%, con lo cual tú puedes construir un par de bombas nucleares. De hecho, aquí la mayoría de los expertos en Occidente hablan que no, que son 10. No, eso depende de la eficiencia que tú logres. Tú puedes hacer un arma nuclear con 4 o 5 kilogramos. Ahora bien, eso podría ser. Entonces, de ahí el temor de algunos sectores de que empujasen mucho a Irán. ¿Por qué? Entonces podrían ellos burlar esa parte estratégica de hacerlo. Ahora, ¿qué ha pasado con el descabezamiento del régimen? Bueno, lo que pasa es que al descabezar el régimen, lo que han llegado ahora son más jóvenes y no ven eso así. Ellos lo ven que hay que tener un elemento disuasorio, y por eso el arma nuclear sería lo fundamental. Por eso es que en este acuerdo, fíjate que no se habla de eso. El programa nuclear se va a discutir posiblemente en los 60 días. Eso, porque esas son las líneas rojas. El programa nuclear
el proyecto misilístico y el apoyo a los grupos proxy. Alfredo, ese memorando un entendimiento que se está discutiendo y que posiblemente se firme el próximo. Y si Irán dijera que va a abandonar su programa nuclear, como José Luis, yo no se lo creería tampoco. Sí, hay mucho escepticismo con relación a ese acuerdo de que se va supuestamente, o acuerdo no, memorando, como tú señalas, se va a firmar el próximo viernes. Porque tenemos el elemento de Israel. Netanyahu ya respondió, rompió su silencio y dijo, no, es un asunto de Estados Unidos, no de nosotros. La defensa de Israel la manejamos nosotros. Sí, manifestó su autonomía en ese aspecto. Y evidenciando que él no está de acuerdo y que su incursión en el Líbano va a continuar y en la franja de Gaza y todas esas cosas. Entonces, ¿tú crees que efectivamente esa oposición de Israel puede impedir que incluso que eso se firme el próximo viernes? Mira, esa sí que es buena esa pregunta. Mira, realmente el problema es que aquí hay una disyuntiva. Los intereses de Trump no son los intereses de Netanyahu. En Israel hay elecciones, creo que en septiembre, primero que en Estados Unidos. Podría adelantarse. Sí. Mientras entonces, la población estadounidense exactamente no quiere la guerra, el 36% es solo el que apoya a Trump. En Israel ocurre lo contrario. Sí. Si Benjamín Netanyahu deja de atacar, pierde las. Vamos a ver algo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tiene un caso en la justicia por el cual ya fue condenada a su esposa por corrupción. Y hay 3 cargos documentados de corrupción que van a llevar a Benjamín Netanyahu, podrían llevar a Benjamín Netanyahu preso. Entonces, Bibi tiene un problema. En Israel existe ahora mismo, tal vez, el gobierno más ultraconservador de la historia de Israel desde 1948, porque Benjamín Netanyahu logró formar el gobierno con los ultrarreligiosos y los ultranacionalistas. Sí. Por eso tiene a Ben Gvir ahí. Así. Entonces, lo único que ellos le exigieron a Bibi Netanyahu fue, mira, tienes que acabarme con Hamas y la yihad islámica, y tienes que darme duro a Irán y también a Hezbollah en el Líbano. Entonces, si Benjamín Netanyahu acepta un acuerdo de paz, se le cae el gobierno. Y si se le cae el gobierno, tiene que llamar elecciones. Y si llega a elecciones, en ese escenario perdería. Ahora mismo, como él está empoderado, y las encuestas le dan, la última que yo vi hace unas 2 semanas, estaba en un 32% de aceptación, que eso es mucho en Israel. Sí, porque es una democracia muy fracturada. De hecho, el partido líder, que es el Likud, generalmente hace acuerdos hacia un lado, hacia otro. Aunque a mí me parece, ahí me la puedo jugar, que sí o sí él va a salir del poder. Yo creo que Bennett y Lapid tienen suficientes fuerza para sacarlo. Creo que Naftali Bennett va a ser el próximo primer ministro de Israel. Mira, Alfredo, en algunas cosas quiero señalarte mi diferencia de criterio, pero que me parece muy interesante sobre lo que tú has dicho. Primero que nada, esto es una guerra también de propaganda, hay que decirlo. Claro que sí. Y hay gente que, huyendo de la propaganda de Trump, a veces se cobija mucho, y le pasa mucho a cierto antiimperialismo de cassette sesentoso que hay en el país, se cobija mucho debajo de la propaganda de Irán. Pero ciertamente la situación de Irán no es envidiable. Irán tiene su infraestructura destruida. Irán, lo poco que ha sobrevivido de su gran equipo militar es lo que pudo colocar debajo precisamente de sus búnkeres de los montes Albroz, y ha tenido una situación que nunca se había visto, y es la discusión pública de su fuerza política que representa a Abbas Araghchi, el primer ministro, de la parte donde votan los iraníes y eligen sus autoridades, y de la parte militar, que es la que tiene el poder fáctico real, que encabeza el general Ahmad Bahidi, que es el líder de la fuerza revolucionaria iraní. Públicamente, como no había pasado antes, hay diferencias de criterio del enfoque sobre la paz, sobre los tiempos, sobre las decisiones que se deben tomar, sobre el camino que debe seguir el país. Otro elemento a tomar en cuenta es que antes, durante y en la parte posterior a los conflictos hay protestas de una parte importante de la sociedad iraní, que incluso enfrenta situaciones hasta de separatismo. Aquí se habla poco del separatismo de Arabistán o de los grupos baluchíes y demás. La realidad es que dice Nacho Montes de Oca, no es primo de Fausto, pero es muy argentino, Nacho. No, es español, es tremendo analista internacional, Ignacio Montes de Oca. Dice que se le ha prestado demasiada atención a un principio de acuerdo
entre un tipo que cambia de opinión 2 veces cada día, que es Trump, y un régimen que ha incumplido todo lo que anteriormente ha afirmado. Y hay otra diferenciación, estimado, con un 20% de enriquecimiento basta para sacar energía de uso civil. Cuando cruzas el umbral de un 60 y 70% es porque estás persiguiendo otra cosa en el tema del enriquecimiento de uranio. ¿Tu opinión? Sí, mira, estoy de acuerdo contigo en varias cosas. Mira, realmente, incluso para tú hacer un arma nuclear sucia, no necesita enriquecer al 90%. Con el uranio ya que tienen, tú puedes hacer bombas sucias. Sí. Y con menos. Además, nunca se menciona lo más de 2.000 kilos de plutonio que tiene Irán. Correcto. Que solo en la central de Isfahán, sí, se calcula que habían 2.000 y tantos. Y hay otros emplazamientos, incluso que ni siquiera el organismo de energía atómica lo conoce. Así es. Porque el programa nuclear iraní se mantuvo una parte bien oculta. Así precisamente porque pensaban en su ataque. También es cierto que Teherán y gran parte ha sido destruida, es cierto, pero el régimen se preparó precisamente para eso. El régimen ahora mismo, ciertamente, Irán tiene un problema económico del carajo, tienen más de 1 millón de gente que ha perdido sus empleos, la infraestructura destruida. Inflación. Occidente apostó a que estas personas, una vez descabezado el régimen, iban a tomar el poder en cuestión de meses, y no ha sido así, porque allí no hay una oposición cohesionada. Y si bien en el momento de diciembre, enero, fueron las protestas más grandes que se han visto allí, realmente, aunque Trump dijo que la ayuda va en camino, esa ayuda nunca llegó. Y no es verdad que esa gente, con el control férreo que tienen ese régimen de los ayatolas, que ejecuta olímpicamente. En este momento de la guerra han ejecutado casi 2.000 personas ahorcadas. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, ellos están preparados para eso. Entonces, el detalle es que precisamente un régimen vulnerable, débil, que le han destruido el país, ha sido capaz, con su proyecto de misiles, su proyecto de drones y la decisión estratégica de apresar el estrecho de Hormuz, bloquearlo, han puesto a temblar la economía global, que es su fortaleza. Ahora esta ser una guerra disruptiva y asimétrica, porque en términos militares, obviamente, Irán no le sabe a nada a la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos, a la principal potencia regional de allí, que es Israel. Pero en términos asimétricos, por eso su estrategia fue disruptiva, implicando a diversos actores, ampliando la guerra a la región y también capturando la economía global, lo que le ha dado un poder estratégico que ni el mismo Irán se había dado cuenta que lo tenía. Entonces ahora, por eso es que aunque ellos necesitan reconstruir su país, necesitan dinero para eso, pero ellos tienen prudencia estratégica, han jugado siempre con ella. Son los persas, una cultura, una civilización de más de 3.000 años. Que fíjate que cuando los árabes lo conquistan, ellos asimilan a los árabes. Exactamente. Asimilaron incluso. Se quedaron siendo persas y su idioma fue la lengua franca del Imperio Mongol y de muchas otras culturas. Así es. Entonces, los griegos también lo asimilaron. También. Entonces, ellos, el detalle es que fue un error de Occidente pensar que decapitar al régimen iba a tumbar el régimen. Bueno, luego eliminaron a ese grupo y vino. Entonces el problema que hay ahora, José Luis, es que ese grupo, que como bien tú decías, de la Guardia Revolucionaria, antes habían contrapesos. Porque no nos llevemos del presidente ni del presidente de la República, ni nos llevemos del presidente del Senado. Esas son figuras, esas son caras. Quienes ahora mismo tienen el control en Irán es la Guardia Revolucionaria. Es la que tiene el control. Entonces, ni siquiera Mojtaba Khamenei, quien está muy mal herido, según dicen la agencia de inteligencia internacional. ¿No ha vuelto a salir en público? No. Trump dice que habló con él. Sí, pero hay que ver. Pero, ¿qué sucede ahora mismo? El no poder estar público y el sistema que tienen que utilizar de información, que es a mano escrito, sin dispositivo electrónico, para evitar que pueda ser ejecutado. Exacto. Entonces, esa respuesta por los factores de seguridad duran mucho en llegar. Y la Guardia Revolucionaria está tomando decisiones ellos de fuerza. Por eso que vemos algunas divisiones. Hay ahora mismo diferentes sectores. Porque entonces, al eliminar los pragmáticos, han quedado esos ahí que son los más jóvenes. Y que ellos entienden que todo lo que se hizo, todas esas decisiones fueron un error. Y ellos entienden que hay que tener el arma atómica.
Entonces, por eso es que tanto el programa nuclear como el programa misilístico, como la ayuda a los PROCIS, son líneas rojas. Y ahora, al desbloquear todo ese dinero, que es de Irán, sí, eso es lo que estaba congelado, y lo que va a venir, porque, por ejemplo, otro nos dice que el estrecho de Hormuz se va a abrir. Y de Irán no han dicho eso. Irán dice que él se va a abrir gradualmente con nuevas herramientas donde, junto con Omán, van a crear la autoridad que va a manejar el estrecho de Hormuz. Entonces, vemos que hay mucha... ¿Qué opinan de eso los saudíes y los kuwaitíes? Exactamente. Son aguas internacionales. Sí, entonces, es una situación, pero además, ¿qué pasa en este conflicto ahora, en este episodio? Arabia Saudita ha estado sacando petróleo por el gasoducto hacia el mar. Exactamente. Hacia Jeddah. Sí. Pero ¿quiénes están en el estrecho de Bab el-Mandeb? Que es el otro punto de estrangulamiento que mueve entre el 10 y el 12% de energéticos mundiales y también una parte importante de conexión de data. Los hutíes son aliados de Irán. Aunque tienen su propio problema. Ellos tienen su propia línea, sí, pero están muy unidos. Entonces, en este sentido, allí a Arabia Saudita no le conviene que se sigan, como decimos un buen dominicano, puyando las hormigas, porque de bloquear Bab el-Mandeb podría haber también graves problemas para el sistema de suministro energético global. Entonces, Irán está en una mala posición desde el punto de vista de la destrucción que hay en el país económico, es cierto, pero desde el punto de vista estratégico le ha aplicado una derrota estratégica a Estados Unidos porque tiene el sartén por el mango, y tú ves a Trump que está muy deseoso. De hecho, ya dijo que el que va a ir el viernes a Suiza es el vicepresidente J.D. Vance. Tal vez una forma de cómo levantarle los bonos para las próximas elecciones, donde está peleando con Marco Rubio por el novato del año. Ese pleito va a ser bueno. Diulca Pérez. Dice Miguel Ancho Bastos, un economista vasco que a mí me encanta, que la guerra es un ejercicio económico, ingeniero. Sí, claro. Y que cuando la guerra para uno de los bandos se encarece más de lo que puede, no importa la superioridad táctica. Y eso es parte de lo que ha dicho. Antes se decía que la política, que la guerra era la política en otra, pero ahora que era la continuidad de la política por otros medios. Ahora es la economía. La economía ha sido un ejercicio económico porque es logística, porque es materia prima, porque es movilización, porque es tecnología, es así. Bueno, de hecho, en estas guerras la gente no le repara tanto la atención a los muertos, a las víctimas, a los desplazados, como le para atención, le pone atención a la afectación económica. O sea, se olvidan las víctimas aquí, no solamente en el caso de Irán, se olvidan en el caso de Gaza, se olvidan en el caso de Ucrania y Rusia. Entonces, Alfredo, ¿a dónde quedan las víctimas? ¿A dónde quedan los que realmente, reciben la afectación en términos emocionales, físicos, en términos de ecosistema? Sí, yo públicamente le voy a decir algo. Usted se ve más bonita físicamente que en pantalla. Es más bella. Sí. Mire, esta es una pregunta muy importante. Hay una fila allá afuera esperando. No, para que sepa que no solamente es Julieta. Julieta. No, ya yo le dije lo de Julieta. Mira, antes de responderle, el libro que ustedes se referían fue el general Karl von Clausewitz del ejército prusiano, y escribió el libro de la guerra, que lo publicó póstumamente su esposa, y en ese libro es que él dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Sí, entonces, yéndonos a su pregunta, Diulca, una pregunta muy importante, porque el factor humano se olvida en esto. Lo que pasa es que estamos en un momento donde ponemos a un lado los aspectos de seguridad de cada uno de estos países. El genocidio ocurrido en Gaza, cómo Israel está colonizando tanto en Cisjordania como en otros lugares, la destrucción que está ocurriendo, siendo que esto viola resoluciones de Naciones Unidas. Pero además vemos en Ucrania cómo hay muertos constantemente que ni siquiera salen a la luz pública. Se dan cifras que no son correctas para mantener la narrativa. Y las que se dan a nadie le importa, parece. Sí, ahora, yo tengo un amigo mexicano que para mí es una persona que más conoce de relaciones internacionales y de antiterrorismo geopolítica, se llama Mauricio Mecholán. Mauricio Mecholán dice:
Cuando los estados toman decisiones, no lo hacen a partir de decisiones éticas o morales, lo hacen a partir de lo que ellos consideran sus intereses nacionales y su seguridad nacional. De ese punto de vista, la geopolítica no tiene ética, no tiene moral, no hay malos, no hay buenos, solo hay interés nacional o su seguridad nacional. En ese sentido, es la realidad del sistema internacional en que estamos. El sistema internacional es una tela de araña tejida por las superpotencias para mantenernos adentro a países periféricos como el nuestro. El derecho internacional es solo para los países periféricos. Siempre que el derecho internacional no se plegue a los intereses de la superpotencia, el mismo no es más que pedazo de papel. Para eso fue que se hizo el Consejo de Seguridad, que nada más lo integran, tiene capacidad de veto. Las cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, digamos 4, porque recordemos que a Francia la insertan a petición de Reino Unido y Estados Unidos para tener un equilibrio respecto de China y Rusia. Sí, entonces la verdad del orden internacional es que es una pantalla. Esos 5 pueden hacer lo que le da. No te olvides lo que pasó con China hasta el 70 y pico, que no le dieron el asiento a China popular, sino que lo tenía China, tenía China nacionalista, Chiang Kai-shek. Entonces, usted podríamos concluir, después de escucharle, que la guerra será una realidad por siempre. Claro. Mientras exista humanidad habrá guerra, porque si la guerra es la continuidad de la política y los intereses siempre estarán por encima, los intereses de las potencias estarán por encima de los derechos humanos, de todo el ordenamiento jurídico internacional. Entonces habrá guerra siempre. Sí, ¿qué nos salva de la guerra? Podemos pensar que en 30, 50 años, 100 años habrá un mundo donde no exista guerra. Bueno, me sorprende. ¿Cómo se controla la natalidad? Entonces, mire, si no hay guerra. Me sorprende que a esta altura del partido no comprendamos realmente de qué va esto. La guerra han sido consustanciar al hombre desde que surge la humanidad. La guerra siempre ha sido motivo de intereses. Tal vez empezaría cuando en la edad primitiva José Luis había cazado la lucha por recursos. Venado, yo lo quería. La lucha por recursos. Entonces, eso no va a terminar nunca. De hecho, y el mundo siempre ha sido violento. Ahora es que menos violento es el mundo. El mundo ha durado por primera vez en la historia 80 años de paz desde que se estableció el sistema de Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas tiene muchas fallas, es verdad, pero ha logrado muchas cosas, porque la gente a veces piensa que Naciones Unidas es solo el Consejo de Seguridad. No, está lo de los alimentos, está la educación, la cultura, la ciencia. Cumplió una etapa. ¿Entiendes? Entonces, posguerra. Aquellas Naciones Unidas fueron muy útiles. Sí. Entonces, todo esto ha logrado, el sistema de Naciones Unidas ha logrado que tengamos 80 años de paz. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que se rompió ahora a partir de la guerra con Ucrania y ahora el conflicto Irán-Estados Unidos. Yo creo que Alfredo se refiere más bien a las guerras mundiales, porque guerras proxy creo que ha habido muchísimas. Siempre va a haber. Entonces, mire qué es lo que pasa. Como le decía ahorita, mientras el sistema internacional, que como decía el ingeniero, fue creado por las superpotencias para garantizar sus intereses, mientras ese sistema internacional sirve para eso a la superpotencia, el sistema internacional es bueno. Ahora, inmediatamente el sistema internacional deja de serle útil a la potencia sur, lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, si yo, Rusia, entiendo que con el derecho internacional no puedo garantizar que se respete mi área de influencia, pues yo lo hago con mis recursos. La periferia imperial. Si yo, Estados Unidos, entiendo que no puedo mantener mi área de influencia natural libre de injerencia de potencia extranjera, yo utilizo los medios que tengo, igual China. Por eso es que cuando Trump regresa en el 25, recuerden que habló de algo así como un orden tripolar. Y en eso se suma el problema que hay ahora con Europa. O sea, Trump lo vio así: América para los americanos, Europa para Rusia y una parte de Asia para China, una parte. Alfredo, de la pregunta que te hizo Julieta, hay una parte
que yo creo que hay que dejar una ventana abierta a la esperanza. Bueno, claro, sí. El continente que más conflictos bélicos y más derramamiento de sangre continuamente tuvo fue Europa. 8 o 9 siglos continuos de derramamiento de sangre, guerra de los 100 años, guerra de los 70, guerra de las Dos Rosas, guerra de los Pirineos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mundo posterior a 1945, que tú has hecho mención, conoció paz y prosperidad, la Europa occidental, a partir de una razón muy básica: intereses económicos en común. El mercado del acero, el Benelux, la unificación primero de los criterios arancelarios, luego la banca y la moneda. Aunque el mundo hoy no mira hacia Europa como una posibilidad global, pero ahí hay un ejemplo. Hay un ejemplo que tiene cosas que son loables. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo último que debemos pelear es la esperanza. De hecho, ese proyecto híbrido entre un Estado y una organización que se logró con la Unión Europea, ese ejemplo, como tú mismo muy bien dices, de que se puede hacer algo, la humanidad puede hacer algo mejor por la paz, porque de hecho este proyecto que se orquestó para evitar esas continuas guerras que habían en Europa, entre Alemania, Francia y Reino Unido, pues ha dado resultados, porque ha dado como resultado todo este tiempo de paz. Realmente habría que ver los intereses, cómo ese sector que ama la paz puede insertarse en los tomadores de decisiones. Pero quiero recomendarles al auditorio, Henry Kissinger, que es el consejero eterno de los presidentes estadounidenses, escribió un libro que se llama Orden Mundial. En la página número 153, el capítulo se llama Estados Unidos e Irán, dos visiones del orden. Tiene como 22 páginas, 23. Yo les recomiendo que la lean para que se entienda cómo piensa Occidente, cómo piensa Estados Unidos, cómo piensa Irán y dónde están los errores que se han cometido desde ambos lados. También hay una serie en Apple TV, puede aparecer en otra plataforma, que se llama Teherán. Creo que tiene 2 temporadas, donde se ve cómo trabajan los servicios de inteligencia tanto de Irán como del Estado de Israel. Se ve por qué algunos iraníes quieren traicionar Fauda, a Irán, que se puso de moda, Fauda. y por qué otros iraníes aman al país. Importante, muy importante. Fauda. Muy bueno, sí. Es bueno para que tengan otra visión, que si bien es una película, pero está basada en muchas cosas que así mismo ocurren. Alfredo, sí. Ya que estamos hablando, ¿verdad?, a nivel internacional, háblanos algo de Haití, porque hoy está aquí, ya está en Haití, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para alentar a la fuerza antipandilla que creó la propia Naciones Unidas, y entonces tendrá una comparecencia hoy en Haití para reforzar eso. ¿Cuál es la situación de Haití? ¿Podrá realizar elecciones en octubre próximo? Háblanos de eso. Bueno, la situación de Haití es una situación muy pésima, y de verdad que es un pesado lastre que tiene República Dominicana para lograr su desarrollo social y económico. La verdad es que Haití ha sido temas constantemente aquí por la inmigración, por el contrabando y todas esas cosas, y no hemos enfocado, casi todos los gobiernos se han enfocado en llamar a la comunidad internacional, llamar a Naciones Unidas, y la verdad es que el problema de Haití es un problema de República Dominicana, aunque no lo quisimos, no lo buscamos, es un problema de República Dominicana, porque mientras la República Dominicana siga actuando como Estado tapón de Haití, a las grandes potencias no le importa, ni a Estados Unidos, ni a Brasil, ni a México, hablando de las principales potencias de este hemisferio, de este continente, no le importa, sí nos importa a nosotros. Y eso debería llevarnos a que el apartado político dominicano entienda esa situación y vea que ese es un tema que debe de trascender los colores partidarios, porque Haití tiene un potencial de desestabilizar a la República Dominicana. Si se desestabiliza la República Dominicana, estamos desestabilizando la isla. Y como siempre digo, si desestabilizamos la isla, vamos a desestabilizar la región del Caribe, y así vamos a desestabilizar el continente. Entonces, ahora es momento oportuno para que iniciativas como la que nombró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la cual se invitó al presidente dominicano, Escudo de las Américas. Bueno,
sería un momento oportuno para que la primera acción de ese proyecto sea acudir en la ayuda de Haití, pero eso nosotros tenemos que visualizarlo, de que los más afectados y los más interesados en el problema de Haití somos nosotros, no solo en llamar a la comunidad internacional, sino en que desde acá, debemos establecer nosotros los controles y enfrentarnos a ese problema como nuestro, que lo es nuestro, pero para eso muchas veces dicen, no, que el gobierno puede hacer esto y lo otro. No, ese es un tema que escapa a un gobierno. Ese es un tema en el que tiene que implicarse la sociedad dominicana completa, sin interés de ganancias políticas partidarias, para que podamos resolverlo o aminorarlo y que el proyecto que una vez ideara Juan Pablo Duarte para allá por los 1800 perdure en el tiempo. Agradecer, Alfredo, tu participación, decirle a la gente que puede tanto leerte en distintos medios, en las redes sociales, en Acento, como también escucharte aquí, verte los domingos en tu participación en Los Sabios desde la Z. ¿Cómo te está tratando el general Cordero? Cordero, tú sabes cómo es Cordero, lápiz y papel. Lápiz y papel. Miren, antes ya de marcharnos, Josefina, que nos vamos, informar, ya la Z101 recoge en sus redes el anuncio de Charlie Mariotti de sumarse, apoyar, algo que creo que mucha gente ya también esperaba, a Gonzalo Castillo, así que unifica sus esfuerzos. Se están alineando, no es solamente en el PRM que hay alineación. Alineación y balanceo. No, Están ¿Y cuándo se van a balanceándose. alinear en la el fuerza? PLD. No, ahí nacieron alineados. Ahí estamos alineados. Ahí se nació alineado. Ahí no hay problema. Sí, ahí hay alineación y balanceo. Y balanceo, sí, también. Sí, sin duda. Sí, pero siempre cae, ¿verdad? Como debe ser. En la misma línea. Pero claro que sí. Señores, nosotros culminamos por hoy. Mañana el compromiso miércoles. Siga con la programación de la Z101. Llévatelo, Frank.